Bien, ya estamos grabando. Súper. Bienvenidos al episodio número 4 de Afina Mesta. Este episodio será nada más en solitario y me gustaría hablar de un tema que en lo personal me parece un poquito hasta delicado tal vez, porque sí pretendo tocar un tema que a lo mejor a mucha gente tal vez no le haya nunca tocado o tal vez a mucha gente pues lo viva día a día. Y yo decidí hacer este tema, ya que pues actualmente es algo que yo vivo. En mi familia es algo que ha estado pasando ya desde hace algunos años y pues me gustaría hablar sobre esto y pues qué mejor que enfocarlo a algo artístico. En esta ocasión será algo musical. El episodio pasado, pues, con Iggy fue sobre el graffiti y en esta ocasión toca algo musical. Así es que, pues, bienvenidos, disfrútenlo y suscríbanse los que aún no están suscritos, activen las campanitas y todo eso. Y pues comenten al final del video porque me gustaría mucho saber la opinión de ustedes o alguna experiencia que hayan tenido sobre este tema. Bien, Eh, para empezar sobre este tema, me gustaría hablar sobre algo que últimamente he estado muy obsesionado, investigando y todo, que se llama la jauntología. La jauntología es un término que se acuñó eh, a la investigación, digamos, eh, de la memoria cultural, básicamente, que es como todo este conocimiento, digamos, que todos los seres humanos tenemos colectivamente, y también sobre la persistencia del pasado, que es como esta forma en la cual los seres humanos siempre intentamos como preservar el pasado en lo que justamente acabo de mencionar, que es una memoria cultural, una memoria colectiva. ¿Ok? Y en la música existe justamente esta práctica que se llama la jauntología musical, y que la jauntología musical de lo que trata básicamente y de lo que se nutre es sobre esos samplers de cassette, viejos, obviamente, de sintetizadores análogos, de bancos de sonido, de todas estas cosas como que recuerdan al pasado o que tienen alguna grabación sobre el pasado. Eh, la idea de música que suena de este estilo es que en primer plano siempre está el ruido de la grabación. Es decir, si tú escuchas una pieza musical que está orientada hacia la jauntología, normalmente toda la canción y en primer plano escuchas así, por ejemplo, el ruido del vinil, de la aguja, cómo está golpeando el vinil o el cassette, cómo se escucha la cinta que está corriendo. O sea, no está pulida, no está limpia. La idea es que suene tal cual ese tipo de sonidos, ya que justamente eso es lo que hace que nos recuerde a que es algo antiguo, que es el pasado. Algunos artistas, perdón, que podrían conocer o que han incursionado o son representativos dentro de este género, más no es un género, más bien es como una práctica, podría ser Portishead, podría ser William Basinski, podría ser Boards of Canada, este tipo de artistas que todo su contenido siempre como que evoca un poco hacia la jauntología, o que por lo menos tienen algunos pequeños rasgos o elementos. Y seguramente todo el mundo ha escuchado alguna vez una canción que tiene estas características. Mucha gente cree que es como música de elevador porque realmente es como música un poquito más, es suave, no es estruendosa, es como más relajada, pero la jauntología realmente tiene un trasfondo mucho más allá de lo que podría escucharse o pudiese interpretarse. La idea es que siempre trate de evocar como a dimensiones irreales, como a un futuro que nunca llega, ya que pues el pasado se quedó como en ese momento y jamás pudo evolucionar. Esa es la idea de la jauntología, y que a lo que me refería con dimensión irreal es que tú sientes que estás escuchando el pasado, pero se escucha muy actual. Entonces es como irreal, como que sientes que es un pasado que se te hace familiar, pero que nunca estuviste ahí y nunca estarás ahí, pero al mismo tiempo lo estás escuchando. Entonces esa parte es la irreal. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque justamente voy a hablar de un artista
que incorpora que será el 90% de su música a este tema, la geontología, y que habla mucho de lo que es el adiós de artistas, el adiós de la persona, el adiós de la mente incluso. Y como poniendo un ejemplo, digo, Michael Jordan se retiró 3 veces de la NBA, David Bowie al morir hizo una de sus grandes obras maestras que fue el Black Star. Eh, Queen se negó un poco a retirarse tras la muerte de Freddie Mercury, estuvieron con Adam Lambert incluso de gira y despidiéndose como continuamente, pero nunca se despiden. Joy Division tuvo que despedirse por la muerte o el suicidio de Ian Curtis. Todo este tipo de despedidas son las que trata de evocar este artista y al mismo tiempo no solo evocando el adiós, sino como ese proceso en el cual a lo mejor un ser humano tiene que decir adiós de manera involuntaria por enfermedad o por muerte o por deterioro del físico incluso. Y yo quería hablar de esto además porque pues en mi familia vivimos algo de este estilo. Mi abuelo tiene demencia senil a un nivel brutalmente avanzado. O sea, mi abuelo no tiene ni la menor idea ni cómo se llama él mismo, no tiene idea qué día es, ni nada de eso. Y siento que nosotros en mi familia lo tuvimos que vivir de una manera tan progresiva, como que hemos visto así perfectamente los cambios del deterioro de su mente, de su imagen, de su porte incluso. Y, y a mí se me ha hecho, digo, es triste evidentemente, pero a mí más que tristeza me da mucho interés, me da mucha curiosidad como también él qué pensará, o sea, qué estará pasando en su cabeza mientras nosotros estamos afuera, en una dimensión irreal, que para nosotros lo que le está pasando a él tal vez es una dimensión irreal. Y hace muchos años, el artista que voy a mencionar tendrá unos 10 años que lo ubico, y en los últimos 2 años me he metido mucho a su música y me he conectado bastante con lo que él propone, ya que pues justamente me vino como anillo al dedo ahorita que mi abuelo está padeciendo este tipo de cosas. Y pues justamente es el adiós, pero no de manera física, o sea, no estoy diciendo que mi abuelo morirá pronto ni nada, simplemente estoy diciendo que es el adiós como de esa persona que todo este tiempo tuvimos a nuestro lado y que en algún punto se irá, como todos nosotros, algún punto nos iremos, y su deterioro mental, que también a mí se me hace muy interesante como todo ese tipo de cuestiones, pero no desde afuera, o sea, no viéndolo desde afuera, sino viéndolo desde adentro, o sea, qué estará pensando, cómo vivirá él, qué opinará de las cosas, cuál es su visión sobre nosotros ahora. Y pues bueno, el artista del que estoy hablando es de James Leyland Kirby, que su proyecto más conocido y su seudónimo más conocido es justamente The Caretaker. Eh, The Caretaker es un proyecto de música ambiental, donde solamente es James Kirby, y justamente él habla de muchas cosas relacionadas a las enfermedades mentales. Él habla mucho sobre esa exploración de la memoria en relación con el tiempo. Él habla mucho del deterioro, el deterioro de la mente, de la psique. También habla mucho sobre la nostalgia, la melancolía, pero siempre visto desde la persona que lo padece, no desde los externos, ya que él intenta representar qué pensarán estas personas que están sufriendo este tipo de enfermedades a través de la música. O sea, si esta enfermedad fuera música, ¿cómo se escucharía? Y justamente es lo que él ha hecho desde hace casi más de 20 años. Eh, y él usa mucho sampleo de música de jazz, de música de swing, pero siempre evocada hacia la música antes de los años 40 o 50, o sea, música de los años 30. Y él experimentó mucho con la banda sonora de The Shining, la película de Stanley Kubrick, que no si es que la conocen o la han visto, recordarán que cuando Jack está en el salón de fiestas o en el bar,
Hay mucho de este estilo de música, como música antigua, música de swing, música de jazz, pero muy, muy antigua, de los años 30 o incluso antes. Y justamente James Kirby lo que intentaba explorar es ese recuerdo del pasado traída al futuro, pero que te sientas ajeno, que es justamente lo que él trata de experimentar con las enfermedades mentales. O sea, tú puedes ver a tu familiar o a la persona que tiene esta enfermedad mental porque lo recuerdas del pasado, pero ahora que lo ves en el futuro o en el presente, como lo quieran ver, te parece ajeno, te parece irreal, porque ya no es esa persona, pero al mismo tiempo sabes que sí eso es lo interesante de este proyecto. Eh, Tiene muchos álbumes que ya ha sacado a lo largo de estos más de 20 años de carrera, pero solamente voy a hablar de dos que se me hacen sumamente interesantes y que se me hacen los más ricos, digamos, en cuanto a exploración psicológica. Y creo yo que toda la gente que estudia psicología o ha estudiado psicología o pretende estudiar psicología o simplemente le interesa la psicología, debe escuchar a este hombre, a James Kirby, porque de verdad lo que hace él es complicado porque no es precisamente música tan accesible, porque la primera vez que escuches un disco completo de The Caretaker, podrías sentir como que toda la música es idéntica, es plana, es aburrida, pero ya que le pones atención y entiendes como el mensaje que trata de comunicar, se vuelve distinto, porque sí le das como esa magnitud, digamos, a la música que trata de comunicar James Kirby. El primer disco que sí me gustaría recomendar es del 2010, se llama An Empty Bliss Beyond This World. Y este disco justamente habla sobre el Alzheimer y cómo le puede afectar a una persona en cuanto a deterioro, perdón. Eh, Desde la primera etapa, donde literal se le empiezan a olvidar cosas pequeñas, absurdas, hasta ya la última etapa donde literal pierden la conciencia de lo que es la memoria. Y es muy interesante porque cuando tú escuchas la primera canción se escucha como una pieza, digamos, muy uniforme, entendible, incluso los sonidos que yo les decía justamente del Hauntology, que es esa rayadura, digamos, del vinilo o del cassette, se escucha muy, muy, muy atrás, o sea, no está como tan presente. Hasta que llegas a la última pieza, lo que es musicalmente comprensible, como sería lo que es swing o el jazz, ya se empieza a ir para atrás, casi hasta atrás, y la rayadura ya se escucha hasta adelante. ¿Por qué? Porque justamente si alguien ha reproducido un vinil, cuando la aguja la pones, se escucha justamente como ese golpe de que la aguja está golpeando el vinil, y cuando termina el vinil, al final se escucha ese golpe que ya da al centro, como que ya se está lupeando. Justamente es el final, digamos, de la conciencia, que es lo que quiere representar justamente The Caretaker. Y es muy interesante porque cada canción podrías interpretar como que se escucha igual, pero no, sí tiene como esos deterioros. O sea, como que cada canción va avanzando en una forma de que evolucionan los sonidos y se vuelve cada vez menos incomprensible, como justamente es el Alzheimer. Justamente la persona que tiene Alzheimer cada vez se vuelve menos comprendida y hasta esa misma persona incluso se podría llegar a no comprender, como es justamente la música que trata de interpretar The Caretaker. Lo que decía de que se escucha como música de elevadores, porque justamente se escucha así, cuando te metes en un elevador o en películas que han visto que alguien se mete en un elevador, se escucha esa musiquita que es como de fondo, como que es tranquila, no tiene ninguna exaltación, y es justamente eso, porque lo que trata de representar The Caretaker es que, ¿cómo explicarlo? Como que el Alzheimer podría estar como de fondo, no sé si me explico, como que esa salud mental podría estar de fondo, pero se va deteriorando y deteriorando hasta que llega un punto donde ya percibes que esa canción que tú estás escuchando ya no está bien, ya no es lo mismo, y eso pasa con las enfermedades mentales, de alguna manera. Y el segundo disco que a mí me parece muy interesante es el último, pero este se me hace interesante en otro sentido, empezó siendo un proyecto en el 2006
y terminó en el 2019. Y está compuesto por 6 horas de grabación, que son 6 partes diferentes de un mismo disco. El disco se llama Everywhere at the End of Time. Y digamos que cada semestre de estos 3 años sacaba una pieza y tú sí sientes perfectamente el deterioro, porque justamente este disco habla sobre las etapas de la demencia, ¿ok? Como la primera entrega, la primera parte, se escucha un sonido más ecuánime, se escucha muy similar a The Caretaker, y cuando llegas a la sexta parte y conectas con la música que este hombre trata de expresar, sí sientes algo, o sea, sí sientes como ese deterioro de que, o sea, a lo mejor si no le estás poniendo como toda la atención y termina el disco, sí dices como, wow, algo pasó aquí. O sea, y a mí personalmente sí me ha hecho volver a escuchar el disco y ponerle más atención, y cada vez que lo he escuchado, sí le he puesto más y más atención y he encontrado detallitos, porque, repito, a primera impresión podría parecer como que todo suena igual y es como muy ecuánime, pero al final ya cuando le pones esa atención y entiendes la historia que este hombre trata de decir, si sientes eh, como que te sientes involucrado dentro del proceso, y aunado a que puedas tener algún familiar o algún conocido que tenga alguna enfermedad mental o de deterioro mental, sientes igual esa empatía, porque sientes como que el disco te está hablando de la perspectiva que tu familiar o la persona que está enferma siente y tú no comprendes. Y es lo que trataba de hacer The Caretaker, de que tú pudieses entender a través de la música qué está sintiendo esa persona, que no te lo puede decir, porque a fin de cuentas ya no es él, pero sí es él, es lo que decía, de esa persistencia del pasado, ¿sí? Y de ese futuro irreal que nunca llegó. Lo más interesante es que James Kirby mató a su seudónimo de Caretaker justamente en la última entrega, que fue en el 2019, que es la parte 6 de este disco, Everywhere at the End of Time. Quitó el seudónimo de Caretaker y ese proyecto murió, porque justamente la idea general que englobaba a The Caretaker murió con esa entrega, porque es el final de la demencia. Él ya no puede hacer la música que hacía como The Caretaker, ya que la misma demencia no se lo permite. A mí se me hace sumamente interesante, ya que he visto artistas que hacen cosas parecidas. Por ejemplo, Adanowski, que es el hijo de Alejandro Jodorowsky, tiene su proyecto musical solista, pero lo más interesante es que cada disco él se pone un nombre diferente. El primer disco fue Amador, si no me equivoco. El segundo disco fue Adán y ahorita es Machistador, o no sé si se dejó a Adanowski, pero cuando termina la gira de cada disco, en el último concierto mata a ese personaje y deja de ser él y ya no regresa nunca al viejo personaje. Y a mí eso se me hace muy interesante. Pero como lo lleva The Caretaker, se me hace aún más interesante porque estás matando algo que tal vez sí existe. En mi caso sí existe, que es mi abuelo. O sea, no es que lo estés matando físicamente, evidentemente, sino que estás haciéndote a la idea de que esa persona sigue siendo la esencia de esta persona, pero ya no es él dentro de su cabeza. Y para los demás, porque a lo mejor en su interior trata de comunicar algo, pero no puede, o trata de sentir algo, pero no lo puede expresar, o se siente perdido, o ya ni siquiera se siente él, ya está, digamos, en lo que decía, una dimensión irreal. Eh, y a mí, por ejemplo, The Caretaker sí me ha hecho sentir mucho más cómodo y mucho más abierto con el tema de mi abuelo, ya que, digo, para mí mi abuelo, no importa lo que le pase, siempre será mi abuelo, pero es incomprensible, ya no puedes hablar con él de nada, porque ni siquiera articula ya palabras, es monosilábico ya, o a veces ni habla. Y el que exista un artista que logre captar la esencia de una persona que ya no te puede decir nada a través de la música, a mí me parece maravilloso, porque creo que muchas personas que viven una situación similar les cuesta mucho trabajo aceptar que su pariente, su conocido, ya no puede comunicarse con ellos y ellos no se pueden comunicar con él. Y creo que The Caretaker es un buen medio para poder asimilar como este proceso que a fin de cuentas todos vamos a vivir,
o estamos viviendo de alguna manera. Y qué mejor que a través de la música. Eso es lo hermoso de la música, que siempre hay música para todo, para cada situación de la vida, cuando estás triste, cuando estás enamorado, cuando estás dolido, cuando tienes odio, cuando tienes ansiedad. Y en este caso es cuando estás viviendo una situación de que una persona que amas o que ha estado contigo siempre, literal, se está desvaneciendo en mente, porque en persona, en esencia, jamás se desvanecerá. Mientras tú la recuerdes, esa persona siempre seguirá ahí en tu corazón o en tu memoria. Y qué mejor que recordarla o entender a esa persona, o por lo menos asimilar el proceso y hacerlo menos pesado a través de la música. Entonces, creo que The Caretaker es la mejor opción para una persona que esté viviendo una situación como la que en mi familia se está viviendo. Algo que sí les recomiendo es que sus discos son muy largos. Digo, el de 2016, el Everywhere at the End of Time, es un disco que dura 6 horas y cachito. No se los recomiendo que se lo echen completo, porque no es la idea. O sea, la idea es que tú entiendas esas facetas de las enfermedades mentales en pedazos. Entonces, si quieres escuchar una parte cada día, cada semana o una vez al mes, increíble, estaría fabuloso. Porque siento yo, en mi opinión, que si haces este proceso de corrido, tal vez no es lo mismo. Porque a fin de cuentas, mi abuelo no se vio envuelto en este proceso en un día. O sea, esto tiene 3, 4, 5 años. Y, y yo no sé no sé si una persona pudiese asimilar esta situación en un día o en 6 años. O sea, cada quien tiene su propio proceso. Y si cada quien lo quiere vivir de una manera distinta, y si se lo quiere echar en un día, increíble. Si se lo quiere echar en un mes, increíble. Cada quien es libre de vivir un duelo o de vivir este proceso como guste. Y digo, tiene otros discos un poquito más accesibles, de 45 minutos, de 1 hora, de hora y media, que son bastante interesantes también. Todos como que mantienen una misma equidad, como que todos los discos se sienten que es de Caretaker porque tiene un estilo muy único. Pero si tú investigas cada disco como de cuál es el tema, la experiencia es mucho más rica. Repito, el del 2010, que es An Empty Bliss Beyond This World, habla sobre el Alzheimer, mientras que el último, el de 2016 a 2019, Everywhere at the End of Time, es sobre la demencia y sobre las enfermedades mentales y cómo la vive cada persona. Aunado a esto, algo que se me hace muy interesante son las portadas del disco. Cada parte de estas 6 que conforman el entero tienen una portada diferente, en la cual es el mismo pintor. El mismo pintor hizo, digamos, las etapas de la demencia. Entonces, cada disco, cada parte es más abstracta. Cada vez se vuelve más abstracta hasta que cuando ves la última pieza, sí ves ves algo que tal vez no entiendas qué es, sí sientes que puedes reconocerlo de alguna manera, pero no sabrías explicar realmente qué es. Y justamente es eso, que al principio la demencia pudiese entenderse, pudiese explicarse, igual que el Alzheimer, pero ya al final no, es abstracto, es completamente ajeno a nosotros porque no lo entendemos, porque no somos esa persona. Entonces, aparte, digamos, de escuchar la música, sí estaría. Creo que la experiencia estaría más completa si pudiesen ver las portadas de cada parte de esta pieza de 6 horas. Y pues bueno, es algo que que me gustaba compartir, que quería compartir, perdón. Y que creo que todos podemos aprender algo de aquí, porque si no tienes un familiar o una persona cercana que sufre alguna enfermedad mental o un deterioro mental, por lo menos puedes entender cómo esas personas quizás sientan. Si no puedes hablar con ellas, por eso está la música, para podernos comunicar. Eso es lo bello del arte, que el arte nos puede hacer comunicarnos entre individuos que a lo mejor de maneras convencionales no podrían. Y eso creo que es lo hermoso del arte y de la música, y de todo tipo de expresión que venga de la psique de las personas. Así es que pues solo quería compartir eso y pues suscríbanse y vean los demás episodios. Y es muy gracioso porque creo que al principio queríamos hacer este proyecto, digamos,
con un tinte tal vez un poco más amigable, más de comedia, pero creo que se ha logrado bastante chido y no todos los episodios tienen que ser graciosos, como el pasado con Iggy, que básicamente el 70% del episodio me reí. Tal vez podríamos también hacer algo serio, porque a fin de cuentas, no todo en la vida es risa. Hay cosas que a lo mejor hay que ser un poco más serios, pero para eso está la música, para eso está el arte, para que cuando uno no se sienta feliz, escuche música. Cuando uno está triste, escuche música. O vea una pintura, o vea una película, o como dice Iggy, solo dibuje y grafite algo. Así es que, pues nada, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo, los que han visto el video, los que se han suscrito, y pues me encantaría que comentaran qué opinan sobre The Caretaker.